Y finalmente vamos a hablar sobre el método que yo utilizo y siempre he utilizado para subir solo experiencia y a la vez también conseguir oro en más o menos equilibrio, que es casi igual como matar a todos los jefes. Pero las experiencias sí es un montón, te va a dar casi el triple, o estoy exagerando, pero sí te va a dar un montón y vas a subir mucho más rápido tu experiencia. Antes de explicar todo, por favor, quiero que se presten mucha atención a esta partida y quiero que se fijen también los números. Primero vamos a hacer los cálculos y vamos a ver que en la primera ronda siempre aparecen 3 enemigos y cada uno de ellos suelta 64 de experiencia. Por 3 me van a dar 192 de experiencia. Y en la segunda ronda vemos que hay 4 monstruos, así que podemos multiplicar 64 por 4 o si no sumamos nomás y nos va a dar igual 216 de experiencia. Como pueden notar, yo no extermino al jefe ni juego la tercera ronda, ya que es muy ineficiente. Si jugara eso me demoro mucho más, que en promedio me demoro 10 segundos en pasar la primera y la segunda, pero si jugara eso ya hubiera jugado muchas veces más la primera y la segunda ronda, así que es muy ineficiente. Simplemente el truco se basa en encontrar la partida y usar tus habilidades de la mejor manera posible. Ahora vamos a hacer los cálculos finales. Entre la primera y la segunda ronda, ¿cuánto gané total? Pueden apreciar que gané en total 408 de experiencia, en un promedio de 10 segundos. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera completado todo el estaje y hubiera jugado hasta el final? Pueden darse cuenta que en total el jefe final solo me dio 806 de experiencia. Lo malo de esto es que ya ni voy a volver a jugar en este estaje. Y fíjense, si yo en 10 segundos nomás lograba 400, yo hubiera sacado 800 en esos 20 segundos restantes. Es igual, y hubiera jugado otras veces más. O sea, sale mucho más conveniente jugar repetidas veces que matarte al jefe final. Otras desventajas de matarte al jefe final es que ya no vas a volver a poder jugar en ese mismo estaje. Luego te acabas al siguiente boss y te demoras un montón, más de un minuto, y ya no vas a poder jugar en ese. Luego tienes que volver atrás, en donde los jefes te den menos experiencia y te vas a demorar mucho más. Mejor es en un estaje mismo donde domines y donde ves que, haciendo el mismo análisis que yo, ves donde te salga más conveniente la experiencia, lo hagas. Ahora voy a nombrar los lugares donde debes aplicar esta técnica. Al principio, si solo tienes desbloqueado el primer mapa, lo general es hacerlo en el boss más fuerte. Acá puedes probar entre los diferentes modos que tiene. Por ejemplo,
Tiene el modo normal, el modo difícil. Yo antes cuando era nivel bajo probaba pues nivel difícil. Ahora siempre juego modo extremo, pero difícil siempre probaba y farmeaba, volvía atrás y seguía, farmeaba, volvía atrás y seguía, así en un ciclo infinito. Solo usa tus habilidades correctamente nomás. Por ejemplo, ven que yo siempre uso la máxima habilidad del nivel 30 de Chase, que es el arma que hace que atraiga a todos a un solo lado. Esta habilidad me refiero. Igual acá en esta también recomiendo jugar la del ave. Y como vieron en esta parte también. De este modo logré yo subir a Millie, que estaba del nivel 0 hasta el nivel 25. Después le apliqué las pociones porque aún así me daban muy poco. Cuando digo que me dan poco es porque así me daban 400 y eso es muy poco. Yo en nivel 27 me daban 1600 sumando todo, usando solo a Millie y a Chase. El uso correcto debe ser de esta manera. En esta parte aplicaré todos los consejos que dije. Primeramente solo usaré la habilidad de Chase, no importa, cuando está presente Millie puedes usar cualquier habilidad, la experiencia se va para Millie. Y con Millie va a dar el último golpe a cualquier enemigo. Siempre debemos tener a Millie presente, ya que toda la experiencia debe ir para ella, porque debemos hacerla subir de nivel. Dije anteriormente, yo en el nivel 27 ganaba algo de 1600 por haciendo solo esto, matando la primera ronda y la segunda ronda. Los monstruos me daban mucha más experiencia que ahora que ya Millie está a nivel 30 ya, y le da 264 nomás. Estoy seguro que no te va a salir casi igualito, porque no tienes las mismas armaduras que yo, pero trata de aplicar este método en algunos otros modos. Y finalmente llegamos hasta esta parte donde voy a revelarles el truco para que puedan poner sus nombres. Como ven, muy pocos, casi nadie sabe cómo poner su nombre de colores. Y también aprovecho para invitarte a que te unas al clan Infinity. Simplemente tienes que colocar tu nombre con las abreviaciones del clan, que son las IFT. Este ejemplo que está en la pantalla está mal, pero después lo voy a cambiar. Este va a ser el modelo de tu nombre. Bueno, sí, ahora sí es el momento de revelar el secreto para cambiar el color del nombre. Bueno, empecemos. Simplemente hay que dirigirnos a la parte de la configuración, la parte de cuentas. Y en el nombre donde dice ese simbolito donde está, tienes que darle cambiar. Y vas a poder cambiarte de nombre. Solo te costará 50 gemas. Y si no te gusta el nombre que tienes, puedes volverlo a hacerlo otra vez. Simplemente yo ya lo tengo copiado. Esto es el clan. Si quieres puedes ponerlo. Y acaba el color. Esos números que ves solo afectan a los que está a su derecha, a la izquierda no lo afecta. Ahí puedes ver la lista de todos los números y todos los colores que hay. Simplemente, como te dije, afecta a lo que está a su derecha el número y el resto no le afecta. Y le damos a aceptar y listo. En esta parte te muestro un listado de todos los colores que hay y puedes ponerlos. Como puedes ver, yo usé el color rojo, por eso mi nombre se volvió rojo. Está en la tercera fila, que es FF000. Tú puedes usar cualquier número para ponerte en cualquier color tu nombre. Simplemente puedes escribirlo o puedes copiarlo, que le voy a dejar en los comentarios. Bueno, creo que eso sería todo, y para anunciarles que tal vez el próximo video suba explicando, para que al fin puedan entender o darse una idea de cómo funcionan las estadísticas, la probabilidad de crítico, daño crítico, qué es el MP y todo relacionado con las estadísticas.